En 1879, un niño de 16 años dejó la granja de su padre con destino a Detroit en un momento en que el único medio de transporte eran los trenes o los carruajes tirados por caballos, y los primeros automóviles eran vistos principalmente como máquinas de carreras para los ricos. Este niño más tarde abriría una empresa de automóviles que cambiaría el rumbo de la industria automotriz, a lo que conocemos hoy 35 años después de su llegada a Detroit. La mitad de todos los autos en la tierra llevarían su nombre y ese chico Henry Ford se convertiría en uno de los hombres más ricos de la historia americana. Esto es que historia música. Henry Ford nació en la granja de su padre el 30 de julio de 1863, en lo que ahora es de Arbor, Michigan. Su padre William Ford era dueño de una granja donde todos los miembros de la familia vivían y trabajaban, y se esperaba que Henry fuera el hijo mayor de 6 hijos para hacerse cargo del negocio de la familia. Sin embargo, no se parecía en nada a su padre y nunca estuvo interesado en su negocio. En ese momento, la agricultura era intensiva en mano de obra, lenta y rigurosa, mientras que Henry hizo lo mejor que pudo para ayudar en la granja. Odiaba la sola idea. Nunca tuve ningún amor particular por la granja. Era la madre como a la mayoría de los niños de su edad. A Henry no le gustaba ir a la escuela y nunca pasó del octavo grado. Prefería aprender las cosas en sus propios términos, y desde muy joven se interesó mucho en la mecánica. Esta curiosidad por las máquinas lo llevó a estudiar cada pieza de maquinaria que encontró. A la edad de 12 años, que su padre le regaló un reloj de bolsillo, y después de jugar con sus movimientos aprendió a desarmarlo y volverlo a armar en cuestión de minutos, al igual que los relojes de sus amigos y familiares. Más tarde ganó reputación como reparador de relojes y comenzó a arreglar relojes para la gente del vecindario. Cuando Henry cumplió 13 años se encontró con una máquina de vapor por primera vez en su vida durante un viaje escolar a una de las empresas de Detroit, y fue entonces cuando su pasión por la mecánica se convirtió en obsesión, y durante los años siguientes se convirtió en su nuevo pasatiempo. Cuando tenía 15 años había construido su primera máquina de vapor, pero su vida dio un giro cuando Henry perdió a su madre Mary Ford debido a una enfermedad repentina. Henry había compartido un vínculo profundo con su madre y estaba más cerca de ella que nadie en la granja. Devastado por su pérdida, el odio de Henry por la granja se intensificó. Comenzó a buscar una manera de escapar de su situación, ya que la granja tenía demasiados recuerdos de su querida madre. Después de cumplir 16 años y en contra de los deseos de su padre, Henry empacó sus cosas y abandonó el pueblo en busca de una nueva dirección en la vida. En el momento en que Detroit se estaba convirtiendo rápidamente en una ciudad industrial gracias a la máquina de vapor, y la ciudad estaba hambrienta de jóvenes ingenieros en busca de trabajo, estaba aquí en Detroit, donde Henry se lanzaría de lleno a reinventarse aprendiendo todo lo que había que saber sobre las máquinas. Tomó un trabajo en una empresa de fabricación de coches de calle conocida como. Fue despedido solo 6 días después de que comenzó. Después de estar desempleado por un tiempo, encontró un trabajo como aprendiz en el taller de máquinas James Flower and Brothers, donde ganaba $2.60 por semana, pero no era suficiente para cubrir. Pagó su alquiler, así que Henry aprovechó su obsesión de la infancia. Encontró un trabajo nocturno como joyero, limpiando y reparando relojes 6 horas por noche y 6 días a la semana por $3 a la semana. A pesar de reunir tantos trabajos, para llegar a fin de mes Henry seguiría estudiando y experimentar con máquinas cada vez que tenía tiempo libre. En 1882, cuando cumplió 19 años, Henry Ford decidió regresar a su hogar en Michigan. Todavía odiaba la agricultura, por lo que trabajaba muy poco allí y pasaba la mayor parte de su tiempo jugando y experimentando con las máquinas que encontró en el granja. Por suerte, su padre había comprado una máquina de vapor portátil que rápidamente se convirtió en una norma entre los granjeros. Henry pasó la mayor parte de su tiempo con esta máquina y se convirtió en tan bueno con eso que padre le pagó $3 para operar su máquina de vapor para él, y desde allí el talento y el don de Ford para las máquinas se extendió por todo Michigan. La noticia del talento de Henry llegó al representante del distrito de la empresa de motores Westinghouse de Schenectady de Nueva York, por lo que la empresa lo contrató. El trabajo de Henry era viajar por todo el sur de Michigan instalando y dando servicio a los motores de tractores de vapor de Westinghouse. En el año 1885 Henry conoció a Clara Jane Bryant en una fiesta de fin de año, y se comprometió al año siguiente. Como regalo de bodas, Henry, el padre, le dio a su hijo 40 acres de tierra, pero en lugar de convertirla en una tierra de cultivo, Henry tuvo otras ideas. En 1891 Henry y Clara se mudaron a un pequeño apartamento en Detroit.
Por esa época Henry encontró una revista británica y aprendió sobre el motor de gas. Este motor de gas estaba siendo producido en pequeñas cantidades por un ingeniero alemán llamado Nicholas Otto y era muy diferente y mucho vapor. Por un lado, no necesitaron 30 minutos para arrancar porque el motor hizo toda la combustión que necesitaba internamente, aunque este nuevo motor se estaba volviendo muy popular en Europa, afortunadamente, solo unas pocas personas habían oído hablar de él en América. Para él encontró a alguien en la ciudad que tenía uno. Henry inmediatamente se enamoró del motor de gasolina, pero no podía entender cómo funcionaba y el hecho de que el motor de gasolina funcionaba con una chispa eléctrica empeoraba las cosas. Sabiendo que tenía para aprender más sobre esto, Henry solicitó trabajo como ingeniero nocturno para la compañía de iluminación Edison por un salario de $40 al mes. En ese momento, la compañía era la compañía eléctrica más grande de Detroit y generaba electricidad para 1000 hogares en la ciudad. Usar una máquina de vapor, por lo que esto hizo que Henry estuviera más que calificado para trabajar allí. Su trabajo consistía principalmente en reparar el motor cada vez que se rompía o presentaba una falla, pero cuando funcionaba muy bien, no tenía mucho más que hacer. Esto le dio a Henry tiempo más que suficiente para sumergirse en aprender sobre la electricidad y cómo funciona. En 1893, Henry y Clara dieron la bienvenida a su primer y único hijo, Edsel Bryant Ford, y solo 3 meses después de su nacimiento de ingeniero jefe con un salario de $100 por semana. Ese mismo año Henry logró crear su primer motor de gasolina en funcionamiento, que fue el primer paso en su sueño de crear un carruaje sin caballos. No fue sino hasta el 4 de junio. 1896 exactamente a la 1:30 am, cuando finalmente completó su automóvil experimental con un motor de gasolina, lo llamó cuadriciclo. Tenía algunos problemas propios. Este automóvil experimental tenía 2 marchas y ninguna era para retroceder o avanzar, pero el mayor problema era que no tenía sistema de enfriamiento y por lo tanto el auto era propenso a sobrecalentarse después de andar por un tiempo. Henry hizo varios ajustes al auto, pero el más notable fue agregar un sistema de enfriamiento al vehículo. Luego vendió el vehículo por $200 y usó el dinero para otro gran proyecto. Con el apoyo del alcalde de Detroit, Henry comenzó a construir su segundo automóvil experimental y lo completó en julio de 1899. Este nuevo automóvil era más grande, resistente y pesado que el anterior. Una mañana, Henry tomó a un rico comerciante de madera llamado William Murphy para una prueba de manejo en su nuevo vehículo. Cuando terminó la prueba de manejo, William quería ser parte de la empresa comercial de Henry. Poco después, se dieron la mano y el 5 de agosto de 1899 nació la compañía de automóviles Detroit. Lamentablemente la compañía fracasó solo un año más tarde, debido a varias razones por las que las ideas de Henry sobre mejorar el automóvil en el que trabajó no estaban en línea con las ideas de las partes interesadas que estaban presionando. Le pidió que fabricara automóviles de pasajeros. Otra razón era que la mayoría de las piezas que se requerían para fabricar sus automóviles eran producidas por diferentes empresas y, como resultado, cada vez que una entrega se retrasaba, toda la fábrica tenía que sentarse y esperar la entrega. Redujo la producción en una cantidad significativa de tiempo. Su primer automóvil, al que llamó vagón de reparto, tardó 6 meses en fabricarse y solo 20 de ellos se fabricaron durante los primeros 2 años de existencia de la empresa. Como resultado de todo esto, Henry fue despedido de su puesto, pero a pesar de que su primera empresa había fracasado, se mantuvo optimista. El fracaso es simplemente la oportunidad de comenzar de nuevo, esta vez de manera más inteligente. Henry se sintió realmente aliviado cuando lo despidieron porque había menos presión sobre él y ahora podía concentrarse en otras cosas. Henry decidió cambiar su atención a los autos de carreras. La razón era que los autos de carreras simples se habían convertido en un deporte muy popular en los Estados Unidos y Henry quería una plataforma para mostrar sus coches y su calidad. Y además, a pesar de conocer a mucha gente muy popular en la ciudad, no muchos de ellos estarían dispuestos a invertir en sus ideas. Después de lo que pasó con la compañía de automóviles Detroit un año después, el coche de carreras de nuevo diseño de Ford derrotó al Alexander Winton, así como el principal piloto de carreras nacional del país. El vehículo de 26 caballos de fuerza de Henry se convirtió en el tema de conversación de la ciudad, y ese tipo de popularidad les dio a los inversores la confianza que necesitaban para respaldar a Henry. La segunda vez que el resultado fue el nacimiento del motor Ford compañía con Henry como ingeniero jefe. No mucho después de que el puesto de Henry pendiera nuevamente de un hilo delgado, la razón era que Henry continuaba trabajando en la fabricación
producción de autos de carrera, lo que enfureció a sus inversores, que querían que creara autos de pasajeros que pudieran vender a las masas, y así trajeron a otro Henry Martin Leland para cumplir sus órdenes. Ford estaba molesto porque habían traído otra persona para ocupar su lugar y por lo tanto dejó la empresa. En su autobiografía se cita a Henry diciendo que renuncié decidido a nunca más ponerme bajo órdenes. Henry Leland, por otro lado, siguió los deseos de sus inversores y pasó a crear lo que hoy somos conocido como el Cadillac. Con Henry Ford desaparecido el Ford Motor Company a Cadillac Motor Company, Henry y un ex ciclista de carreras llamado Tom Cooper continuaron construyendo autos de carreras. En 1902 produjeron el Ford 999 de 80 caballos de fuerza, coche que conducía Barney Oldfield, un ex corredor de bicicletas que nunca había conducido un automóvil en su vida, superando de nuevo el coche de Winton. En 1904 el nuevo coche de Henry batió todos los récords americanos conduciendo a una velocidad máxima de 91,4 millas por hora. Con estos récords y victorias Henry se había establecido como el mejor diseñador estadounidense de autos de carreras. Con ese tipo de reputación, que sabía que los inversores lo respaldarían nuevamente. Siempre que estuvo listo para poner en marcha su tercera empresa con el apoyo y el respaldo financiero de 11 inversores, especialmente un distribuidor en frío de Detroit, Alexander, el joven Malcolmson, la tercera empresa de Henry cobró vida. Inicialmente, la empresa se llamó Ford y Malcolmson Limited, pero luego se cambió a Ford Motor Company en 1902, después de fallar en sus dos primeros intentos, estaba decidido a no volver a fallar. Ford centró su atención en crear un vehículo que fuera asequible para el hombre común que ves en ese momento. Poseer un vehículo era un lujo que solo podía permitirse los ricos. La razón es que estos vehículos fueron fabricados por ingenieros extremadamente calificados y la mayoría de los autos fabricados eran estrictamente para carreras. Al comienzo de su nueva compañía, Henry hizo una declaración a sus asociados e inversores: construiré un automóvil para la gran multitud construido con los mejores materiales por los mejores hombres, para ser contratados según los diseños más simples que la ingeniería moderna puede idear solo en precio, que ningún hombre que gane un buen salario será incapaz de tener un auto Ford. Tenía la habilidad de identificar y atraer a los talentos más brillantes en el negocio. Contrató a muchos jóvenes impresionantes que compartieron y creyeron en su visión en cuanto al diseño del automóvil que hizo Henry. Más de 20 de ellos, antes de conseguir uno que finalmente funcionó, lo llamó el modelo A. Durante los siguientes 5 años Henry siguió mejorando el modelo A, que fue seguido por el modelo N, pero en esos 5 años lo que realmente cambió no fueron las mejoras de sus diseños, pero cómo se fabricaban. Una de las cosas que Henry aprendió de sus negocios fallidos fue la importancia de tener un fabricante piezas que necesitaba para construir sus automóviles, por lo que encontró un taller mecánico en Detroit para hacer precisamente eso. Un día, durante un viaje a Chicago, Henry fue testigo del concepto de línea de montaje en un matadero y fue entonces cuando se le ocurrió una idea brillante: si podía incorporar la misma idea en la construcción de su C. ¿Cómo puede hacer más autos en un día? En ese momento Ford y muchos otros fabricantes de autos armaron un auto a la vez y la producción fue lenta, así que en 1904 Henry reunió más dinero y construyó su propia fábrica, empleó a más de 300 trabajadores y comenzó a experimentar con la línea de ensamblaje dentro de su nueva fábrica. No fue hasta 1906 cuando la producción del modelo N realmente haría uso de la línea de ensamblaje por primera vez, pero incluso entonces la línea de ensamblaje todavía era un trabajo en progreso. Sin embargo, aumentó el nivel de producción por 5 veces y su nuevo modelo se convirtió en el auto más vendido en los Estados Unidos. Pero Henry había puesto su mirada en cosas aún más grandes. Henry construyó su propia compañía manufacturera en 1905 para comenzar y todo lo demás necesario para la producción de sus autos. En esta época, Henry también descubrió el acero al vanadio, y fue este descubrimiento el que realmente allanó el camino hacia una nueva era para la industria del automóvil. El acero al vanadio tenía aproximadamente 3 veces más fuerte que el acero anterior y mucho más liviano. Henry usó este nuevo acero para su nuevo modelo, que luego se convertiría en uno de los autos más exitosos en la historia de la humanidad, el modelo T. Una empresa absolutamente dedicada al servicio solo tendrá una preocupación por las ganancias, que serán vergonzosamente gran. Henry Ford soñaba con fabricar automóviles para el hombre común y para el uso diario, y el modelo T fue la respuesta a ese sueño. Cuando se lanzó por primera vez era uno
uno de los automóviles más caros que Henry jamás había fabricado, se fijó el precio del modelo T a $150, que sería alrededor de $21.000 en la moneda actual, pero a pesar de su precio, rápidamente se convirtió en un favorito de los fanáticos en los Estados Unidos en cuestión de días después de su lanzamiento. Se realizaron 15.000 pedidos y Ford Motor Company pronto se convirtió la compañía de automóviles número uno en Estados Unidos. ¿Qué más podría desear? Música. Henry se dio cuenta de que necesitaba una fábrica más grande para producir más de 100 modelos. Es un día y así en 1910 construyó una nueva planta en Highland Park, Michigan. Después de varios experimentos, la línea de ensamblaje estaba oficialmente en funcionamiento en 1913. Esto permitió llevar el trabajo a los trabajadores en lugar de que los trabajadores se movieran dentro y alrededor del vehículo. El vehículo fue derribado, la línea construyéndola paso a paso, y el nuevo proceso redujo el tiempo de producción de 12 horas a 90 minutos. En 1914 su tasa de producción de más de 300.000 vehículos fue más que todos los automóviles producidos por otros fabricantes de automóviles combinados entre 1910 y 1916. El número de modelos T que se producían pasó de 20.000 a casi 1 millón. Para entonces aproximadamente la mitad de todos los autos en la Tierra eran Ford. Henry tenía otro plan de juego brillante que lo haría sobresalir en el mercado automovilístico. Cada año el número de la producción del modelo T aumentó, por lo que redujo el precio del automóvil. De hecho, en 1916, el precio del modelo T, que una vez se vendió por $850, ahora se vendía por menos de $400, pero esa no fue la única estrategia brillante que adoptó Henry. A pesar de que Henry fue pionero en la era del automóvil en Estados Unidos con la línea de montaje, muchos de sus trabajadores no estaban contentos con esta innovación. Muchos trabajadores descubrieron que hacían lo mismo una y otra vez. Una vez más aburrido, y los artesanos calificados entre ellos encontraron su nuevo trabajo insultante, ya que se les asignó solo 2 tareas en lugar de construir un automóvil completo. Como resultado, los trabajadores comenzaron a dejar Ford para trabajar para otras compañías. Para combatir esto, Henry duplicó el aumento salarial del trabajador a $5 al día. Muchas empresas se rieron de este movimiento creyendo que llevaría rápidamente a la empresa a la bancarrota, pero hizo lo contrario. Mecánicos de todo el país volaron a Detroit en busca de salarios más altos. Creemos en hacer que 25.000 hombres prosperen y estén contentos en lugar de siguiendo el plan de hacer unos cuantos negreros en nuestros establecimientos multimillonarios. No solo Henry Ford aumentó los salarios de los mecánicos que ahora trabajaba para él, pero también les dio una hora libre de la cantidad de horas que debían trabajar. El cambio de turno permitió a Ford contratar un nuevo grupo de trabajadores para un tercer turno y crear una operación de 24 horas muy pronto. Otras empresas automotrices tuvieron que hacer lo mismo por temor a perder a sus trabajadores ante Ford. Henry había cambiado el mundo de los negocios y la fabricación en los Estados Unidos. Existe una regla para el industrial, y es fabricar productos de la mejor calidad posible al menor costo posible, pagando el salario más alto posible. En 1919 Henry Ford se cansó de la interferencia de otros inversionistas en la compañía y decidió comprarlos todos. El resultado fue varios millonarios en Detroit, pero también convirtió a Henry Ford en el único propietario de la compañía automotriz más grande del mundo. Más tarde Henry nombró a Edsel Ford, su hijo de 26 años, presidente de su empresa, pero fue Henry quien realmente dirigió el espectáculo. Sin embargo, el poder absoluto sobre la empresa tenía un precio. Incluso el hombre más rico de Estados Unidos no podía ignorar que Henry seguía creyendo que el modelo era el auto que la mayoría de la gente quería. Hizo caso omiso de la creciente popularidad de los autos más caros pero elegantes y cómodos, como el Chevrolet, que era el hombre terco y testarudo que él se negó a escuchar a otros ejecutivos de Ford o incluso a su propio hijo Edsel cuando dijeron que era hora de un nuevo modelo. A fines de la década de 1920 Henry ya no podía ignorar las cifras de ventas decrecientes, por lo que finalmente decidió cerrar la línea de ensamblaje del modelo T y comenzó a diseñar un automóvil completamente nuevo. El nuevo modelo A se lanzó en 1927, pero este nuevo automóvil ya no se producía en Highland Park, sino en una fábrica más grande a lo largo del río Rogue en Michigan. En su nueva fábrica, Henry quería incluir todos los pasos involucrados.
En el proceso de fabricación, desde el refinado de las materias primas hasta el ensamblaje final del automóvil, lo que logró, se convirtió en la fábrica más grande del mundo que fabrica llantas de vidrio de acero y otras C. Sin embargo, el control de un solo hombre sobre la toma de decisiones de Ford ya no era la fórmula del éxito y, en 1936, Ford Motor Company había caído al tercer lugar en el mercado estadounidense detrás de General Motors y Chrysler Corporation, incluso con Henry. Último diseño innovador del motor V8. No fue suficiente, las cosas solo fueron de mal en peor y con el surgimiento de la Gran Depresión Ford se vio obligado a despedir trabajadores y reducir sus tarifas. En 1943 el hijo de Henry murió de cáncer de estómago y así siguió dirigiendo la empresa durante 2 años más antes de entregar el control de Ford Motor Company a su nieto Henry II. Henry se retiró a su propiedad y luego murió de una hemorragia cerebral el 7 de abril de 1947. La vida es una serie de experiencias, cada una de las cuales hace hacernos más grandes, aunque a veces es difícil darse cuenta de esto porque el mundo fue construido para desarrollar el carácter y debemos aprender que los contratiempos y las penas que soportamos nos ayudan en nuestra marcha hacia adelante. Hoy, la compañía Ford Motors posee una capitalización de mercado de alrededor de $70.000 millones y sigue siendo una de